Tenía 73 años cuando el timbre del teléfono me arrancó de golpe de un sueño ligero. Recuerdo la hora con precisión quirúrgica, las 2:17 de la madrugada. A esa edad el cuerpo ya no se acostumbra a los sobresaltos, y cada llamada nocturna trae consigo un presentimiento oscuro. Me llamo Eloísa Baeza, viuda desde hace más de una década, y profesora jubilada de filosofía en la Universidad de Salamanca. Mi vida hasta esa noche era tranquila, casi predecible. Pero aquella llamada lo cambió todo. La señora Baeza, la voz de una enfermera temblorosa. Su hijo, Rodrigo, ha ingresado con urgencia. Un derrame cerebral. Debe venir cuanto antes. El corazón me dio un vuelco. Rodrigo, mi único hijo. No recuerdo bien cómo me vestí. Sé que me puse encima la bata de lana, los zapatos sin cordones, y que salí a la calle como si el frío de febrero no existiera. Un taxi milagroso apareció en la esquina y en menos de 15 minutos estaba delante de la puerta de urgencias, con la garganta seca y las manos heladas. El hospital olía a desinfectante y a madrugada. Avancé entre pasillos interminables hasta que un médico joven de ojos cansados se me acercó. No hizo falta que hablara mucho, su mirada me lo dijo todo. «Lo siento, señora», susurró. El derrame fue fulminante. No hubo forma de salvarlo. Sentí que las piernas no me respondían. Me apoyé contra la pared para no caerme. Mi hijo, mi muchacho risueño, el que siempre decía que la vida había que pensarla y vivirla al mismo tiempo, ya no respiraba. Una extraña quietud me envolvió, como si el mundo hubiera perdido sonido y color de golpe. Me permitieron verlo unos minutos en la camilla todavía tibio. Le acaricié el rostro como cuando era niño y noté que la piel empezaba a endurecerse. «Hijo mío, no te vayas sin despedirte», murmuré sabiendo que ya no podía oírme. Fue entonces cuando entró Inmaculada, mi nuera. Llegó tarde, casi una hora después de la llamada que yo recibí. Venía impecablemente vestida, con maquillaje intacto, el bolso de marca colgado en el brazo. No había señales de haber llorado. Se acercó al médico con un tono de voz estudiado, casi teatral. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me avisaron antes?» Me miró de reojo como culpándome de estar allí antes que ella. Yo no respondí. La observé en silencio y algo dentro de mí se tensó. ¿Dónde había estado mientras Rodrigo agonizaba? ¿Por qué llegaba así fría, distante, como si viniera de una cena y no de la cama conyugal? Mateo, mi nieto de 9 años, no estaba con ella. Pregunté por él y contestó con evasivas. Se quedó con una amiga. Era tarde y no quería despertarlo. Pero yo conocía bien esa voz, esa manera de dar explicaciones, que en realidad eran excusas. Algo no cuadraba. Me quedé quieta viendo cómo fingía lágrimas frente al cuerpo, ya sin vida, de mi hijo. No había temblor en sus manos, no había verdadero dolor en su gesto. Me dolió más que la propia muerte. Presentí que la batalla que acababa de abrirse sería mucho más larga y cruel que el derrame cerebral que se llevó a Rodrigo. Regresé a casa con el amanecer. Salamanca aún dormía envuelta en la neblina de invierno. Encendí la estufa, me serví un café que no probé y me senté en la mesa de madera donde tantas veces Rodrigo y yo habíamos discutido sobre filosofía política o simplemente la vida. Miré las tazas que usábamos juntos, la silla vacía que nunca más ocuparía, y sentí que la soledad se hacía cuerpo. No obstante, dentro de ese dolor tan reciente se encendió una chispa de sospecha. El instinto de madre me gritaba que había algo más detrás de esa frialdad de Inma, que no era solo duelo contenido, que había secretos enterrados que pronto saldrían a la superficie. En aquel instante, mientras el reloj de pared marcaba las 7 de la mañana y la ciudad empezaba a despertar, lo comprendí. Esa llamada a las 2:17 no había sido solo el anuncio de la muerte de mi hijo. Había sido también la invitación forzada a un combate inesperado. En ese momento no sabía que esa muerte no sería el final, sino el principio de la batalla más cruel de mi vida.
El velorio de mi hijo fue en la sala mayor del tanatorio de Salamanca. Aún recuerdo el olor a flores blancas mezclado con cera derretida y el murmullo de rezos a media voz. Entré con el corazón hecho pedazos, apenas sostenida por el cariño de algunos vecinos y antiguos colegas que quisieron acompañarme. Pero fue Inma quien acaparó todas las miradas. Llegó envuelta en un vestido negro de diseñador ajustado, con la medida exacta para resaltar su silueta. Llevaba un velo sutil sobre el rostro, pintalabios, intacto, tacones, que resonaban contra el mármol como si fueran tambores. Parecía una actriz en un escenario. Cada gesto medido, cada suspiro calculado. Lloraba sin lágrimas, inclinaba la cabeza con estudiada solemnidad. Todos murmuraban qué entereza, qué presencia la de la pobre viuda. Yo la observaba de cerca y lo que veía era vacío. Ningún estremecimiento real, ningún temblor en la voz. Solo una representación impecable. El único llanto verdadero en aquella sala era el de Mateo, mi nieto. Se agarraba a mi falda, los ojos rojos, la nariz húmeda. Se acurrucó contra mí como si buscara un refugio. Lo abracé fuerte sintiendo que su dolor era puro, sin artificios, un dolor de niño que no entiende por qué su padre no volverá nunca más. Mientras todos rodeaban a Inma con condolencias, yo percibí un detalle inquietante. Se apartaba cada cierto tiempo hacia el pasillo lateral móvil, en mano, susurrando frases rápidas. Una vez la escuché pronunciar un nombre: Esteban. Lo repitió con una familiaridad que me heló la sangre. No era una llamada de pésame ni de gestión funeraria. Era algo más. No quise mostrar sorpresa. Guardé silencio fingiendo estar sumida en mis rezos, pero cada palabra de Inma en ese teléfono se clavaba como aguja en mi oído. ¿Quién era ese Esteban? ¿Y por qué llamarlo justo esa noche? Al caer la tarde, mientras se encendían nuevas velas y se servía café en pequeños vasos de plástico, un vecino se me acercó con gesto apenado. Don Hilario, hombre mayor, jubilado del barrio que conocía a Rodrigo desde niño. Se inclinó hacia mí, voz baja, casi un susurro. Señora Eloísa. No sé si debería decirle esto, pero anoche vi a su nuera en Madrid. No estaba sola. Estaba con un hombre, entraban a un hotel. Sentí un nudo en la garganta. Le agradecí con un leve apretón de manos y le pedí que no comentara nada con nadie más. Me quedé mirando el ataúd cerrado con mi hijo allí dentro, mientras Inma seguía recibiendo pésames como si fuera la protagonista de una tragedia griega. Mi hijo, el verdadero ausente, se desvanecía entre murmullos mientras su esposa montaba su escena impecable. En esos momentos comprendí que el duelo sería doble: llorar a Rodrigo y enfrentar la farsa que estaba comenzando a rodearnos. ¿Quién es Esteban? ¿Y qué papel jugará en la tragedia? El entierro fue breve, aunque doloroso. La tierra aún fresca cubría el ataúd de Rodrigo, cuando ya se comentaba en susurros lo que vendría después, la lectura del testamento. En Salamanca, en un círculo pequeño como el nuestro, esas cosas siempre despiertan morbo. Pero para mí en ese momento era lo último que me importaba. Quería llorar a mi hijo, abrazar a mi nieto y nada más. Sin embargo, había que enfrentarlo. 2 días después nos reunimos en el despacho del abogado Fermín Olazábal, viejo amigo de Rodrigo desde sus tiempos universitarios. Fermín era un hombre de unos 60 años, de voz grave y maneras pausadas. Tenía la dignidad de quien carga con secretos ajenos, y al verme llegar me estrechó la mano con un apretón firme, como diciendo: «Tranquila, aquí haré justicia». La sala era sobria, paredes cubiertas de libros de derecho, un crucifijo discreto y una mesa de madera oscura donde reposaba el sobre lacrado con el testamento de mi hijo. Nos sentamos, yo a la derecha de Fermín, Inma frente a mí con su vestido negro ajustado y su cara impecablemente maquillada, como si todavía actuara en el velorio. Mateo, demasiado pequeño para entender, dibujaba en silencio en un cuaderno que le había dado. Fermín carraspeó y comenzó a leer. Primero el seguro de vida.
una suma considerable destinada íntegramente a Inma. Luego un departamento en la costa en Málaga con vista al mar. Para que siempre tengas un lugar donde recomenzar, escribió Rodrigo en un párrafo breve. Vi cómo Inma se acomodaba en la silla con una sonrisa contenida. Todo parecía marchar como ella esperaba. Pero entonces, Fermín levantó la vista hacia mí, y sus palabras cayeron como piedras en el silencio. En cuanto a la propiedad principal en Salamanca, la vivienda familiar, así como los 2 vehículos y la cuenta corriente asociada, se designa como heredera a la señora Eloísa Baeza, madre del difunto. Sentí un vértigo extraño. No me lo esperaba. La casa, los autos, la cuenta. Todo pasaba a mi nombre. Inma parpadeó con rapidez como si no hubiera escuchado bien. Fingió serenidad, pero sus labios temblaron apenas. Fermín prosiguió sin titubear. Además, se establece un fondo fiduciario destinado a la educación de Mateo bajo la tutela y administración exclusiva de su abuela, la señora Baeza. Mateo levantó la cabeza confundido sin entender del todo. Inma, en cambio, se removió en su asiento cruzando y descruzando las piernas, respirando hondo como para contener un grito. Yo no sabía qué decir. Rodrigo nunca me habló de estos cambios. Siempre pensé que, como era lógico, dejaría todo a su esposa y a su hijo. ¿Por qué me lo entregabas a mí de esta manera tan drástica? ¿Está todo claro?, preguntó Fermín mirando directamente a Inma. Ella se recompuso con un gesto digno de actriz. Sonrió débilmente fingiendo aceptación, aunque sus ojos delataban otra cosa. Claro, respondió. Rodrigo siempre fue muy peculiar en sus decisiones. La hipocresía de su tono me revolvió el estómago. Noté cómo apretaba el bolso con furia bajo la mesa. Yo por dentro estaba deshecha. No solo por el peso de la herencia inesperada, sino por la pregunta que comenzó a martillarme la cabeza. ¿Por qué Rodrigo me puso a mí como responsable de todo? ¿Qué sabía que yo no sabía? Cuando la reunión terminó, Fermín me acompañó hasta la puerta. Se inclinó hacia mí murmurando en voz baja para que Inma no oyera. Rodrigo cambió el testamento hace apenas 6 meses. Lo hizo en persona con absoluta claridad. Quería que usted supiera que no fue un impulso, sino una decisión meditada. Me quedé helada. ¿Qué lo empujó a hacerlo? ¿Por qué tanto secretismo? Mientras Inma caminaba delante de nosotros con pasos firmes y un gesto de falsa calma, yo entendí que aquella herencia no era un premio, ni un consuelo. Era un mensaje cifrado, una advertencia de mi hijo desde la tumba. Y en mi interior resonaba la pregunta que no me dejaría dormir esa noche. ¿Por qué Rodrigo hizo cambios tan drásticos sin decírselo a nadie? Creí que todo había terminado con la lectura del testamento, pero me equivocaba. Al salir del despacho, Fermín me pidió que me quedara un momento más. Inma ya había bajado las escaleras con paso firme, el bolso apretado contra el pecho, como si guardara en él todo su orgullo herido. Cuando la puerta se cerró, Fermín me tendió un sobre blanco cerrado con lacre. Rodrigo me pidió que le entregara esto solo a usted, dijo con voz grave. Ni a su esposa ni a nadie más. Me temblaron las manos al recibirlo. El sello llevaba las iniciales de mi hijo. Lo acaricié un instante antes de abrirlo, como si quisiera alargar el momento en que aún era un misterio. Finalmente lo rompí y extraje varias hojas escritas con su letra firme, inconfundible. El primer renglón me atravesó el corazón. Mamá, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, nublando las palabras, pero seguí leyendo con la desesperación de quien escucha la voz de un muerto. Hace meses descubrí lo que nunca pensé. Inma me engaña. El nombre del hombre es Esteban. Sé que planean más que encuentros furtivos. Buscan quedarse con lo que tengo, incluso manipular el futuro de Mateo. No quise enfrentarlos de manera abierta. No por miedo a mí, sino por proteger a mi hijo. Por eso cambié el testamento. Me llevé una mano a la boca para ahogar un sollozo.
Rodrigo lo sabía. Había cargado solo con la traición y había decidido protegernos en silencio. Shit. Seguí leyendo cada palabra un latido roto. Te dejo la casa, los autos y la cuenta. No como un regalo, sino como un escudo. Mateo necesita a alguien que lo cuide de la ambición de su madre. Ella no se detendrá. No le muestres esta carta nunca. Solo observa, espera, documenta. No te precipites, el tiempo revelará su verdadero rostro. Confío en ti, mamá. Protege a mi hijo aunque yo ya no esté. El papel se me resbalaba entre las manos húmedas de lágrimas. Sentí que el dolor de perder a Rodrigo se mezclaba con una determinación que jamás había experimentado. Ya no era solo su madre llorando al hijo perdido. Era la guardiana de su última voluntad. La voz que él ya no tenía la fuerza que debía sostener a Mateo frente a la tormenta que se avecinaba. Fermín me observaba en silencio, respetando mi llanto. Cuando pude hablar apenas susurré. Usted sabía lo que había escrito. No, Eloísa negó con la cabeza. Solo sabía que era algo importante y personal. Ahora entiendo por qué insistió tanto en que lo guardara hasta después de la lectura. Doblé las hojas con cuidado y las guardé contra mi pecho, como si fueran un corazón prestado. El aire del despacho parecía más denso, cargado de una responsabilidad nueva. En ese instante comprendí que mi duelo se transformaba. Ya no podía permitirme derrumbarme por completo. Mi hijo me había encomendado una misión: proteger a Mateo y enfrentar a Inma con inteligencia, sin revelar mis cartas demasiado pronto. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el comedor vacío, extendí la carta sobre la mesa y volví a leerla, palabra por palabra. Mi llanto era incontenible, pero en medio del dolor, una llama se encendía. Tenía un propósito. La voz de Rodrigo resonaba en mi mente como si aún estuviera vivo. Observa, espera, documenta. Y me quedé temblando, con una sola pregunta clavada en el alma. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi hijo para protegernos? Pasaron apenas unos días desde la lectura del testamento, cuando Inma apareció en mi puerta vestida con un abrigo elegante y el cabello perfectamente peinado. Traía a Mateo de la mano, aunque él parecía cansado y un poco huraño. Yo abrí la puerta con cautela, sabiendo que esa visita no era fruto de la ternura, sino del cálculo. «Eloísa, ¿podemos hablar tranquilamente?», me preguntó con una sonrisa de cortesía demasiado forzada. La invité a pasar al salón. Puso a Mateo frente al televisor con unos dibujos animados y enseguida se acomodó en el sillón, cruzando las piernas con ese aire de superioridad que nunca lograba disimular. «Mire», empezó con tono suave, como si buscara sonar razonable. «Sé que todo esto del testamento ha sido inesperado». Rodrigo seguramente no pensó con claridad. Usted sabe que los hombres, cuando se sienten enfermos, toman decisiones impulsivas. Me quedé en silencio sosteniendo una taza de té con ambas manos, aparentando fragilidad. Lo digo porque aunque la casa esté ahora a su nombre, continuó, en realidad debería ser para Mateo. Y siendo realistas, ¿quién mejor que yo para administrarla? Usted ya tiene su pensión, su vida tranquila. Yo, en cambio, debo pensar en el futuro de mi hijo. Mi hijo, dijo, no nuestro hijo. Como si Mateo fuera solo suyo, como si la sangre de Rodrigo y la mía no corriera por esas venas infantiles. Lo que propongo es sencillo, añadió con un gesto calculado, que lleguemos a un arreglo amistoso. Usted me devuelve la casa y yo me encargo de todo lo demás. Será lo mejor para Mateo, créame. La miré como si me costara entender, como si la propuesta me sorprendiera de veras. Bajé los ojos y fingí un suspiro cansado. «Es mucho que procesar, Inma», murmuré con voz quebrada. «Déjeme pensarlo». «¿Sí?». Ella me observó con un destello de satisfacción en los ojos. Creía haber sembrado la duda, creía que su estrategia surtía efecto. «Claro, no tiene que decidir ahora mismo», respondió con dulzura impostada.
Solo piense en el niño. Yo sé que usted siempre querrá lo mejor para él. Cuando se marchó con Mateo arrastrando los pies detrás de ella, cerré la puerta y me apoyé contra la madera dejando escapar un suspiro profundo. La máscara de abuela débil había funcionado. Ella pensaba que yo vacilaría, que pronto entregaría las llaves como una cuna anciana, incapaz de luchar. Pero en mi interior la decisión ya estaba tomada. Jugaría ese papel de fragilidad el tiempo que hiciera falta. Fingiría dudas, aparentaría cansancio. Dejaría que Inma creyera que llevaba la delantera. Mientras tanto yo reuniría pruebas, observaría, esperaría tal como Rodrigo me pidió en su carta. En la mesa del comedor aún descansaban las hojas con su letra que leía cada noche para no perder fuerzas. Observa, espera, documenta. Eso haría. Miré hacia la ventana al cielo gris de Salamanca y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La primera maniobra de Inma había llegado rápido. Ya había mostrado su estrategia disfrazada de amabilidad y me pregunté con el corazón acelerado, ¿cuánto tardaría Inma en mostrar sus verdaderas garras? Una tarde de viernes. Inma apareció en casa con una sonrisa que pretendía ser luminosa. Mateo venía detrás de ella con una mochila demasiado grande para su espalda. Eloísa anunció con voz dulce: «He pensado que lo mejor para todos es tomar un poco de aire. Nos iremos unos días a Barcelona. Mateo necesita distraerse, cambiar de ambiente. La ciudad le hará bien». La noticia me cayó como un jarro de agua fría. Intenté no mostrar sobresalto y respondí con calma: «¿Y ya has decidido todo sin consultarlo?» «Claro, mamá», me contestó con ese mamá impostado que usaba solo cuando le convenía. «Usted sabe que yo no necesito permiso para moverme con mi hijo. Solo quería avisarle». Mateo, en cambio, no pudo guardar el secreto. Mientras jugaba con un cochecito en el suelo, murmuró: «Y el tío Esteban también vendrá en el tren, mamá». El silencio que se hizo en la sala fue como un relámpago. Inma se giró de inmediato hacia él, fulminándolo con la mirada. «Mateo, cariño, no inventes tonterías», dijo entre dientes, forzando una risa seca. El niño bajó la cabeza apretando el juguete entre los dedos. Yo fingí no darle importancia, aunque por dentro mi corazón martillaba. Tío Esteban, ese nombre que Rodrigo había escrito en su carta. Ese fantasma que ahora se hacía carne en labios inocentes. Esa misma noche llamé a Fermín. No podía seguir ignorando lo que intuía. «Necesito que investigues a Esteban», le pedí en voz baja temiendo que las paredes escucharan. Rodrigo lo mencionó en la carta. Mateo lo nombró hoy sin querer. «No me gusta nada». Fermín guardó silencio unos segundos antes de responder. Ya sospechaba algo. Le daré una mirada más a fondo. Al día siguiente me llamó de vuelta. Su voz sonaba más grave de lo normal. Tenía razón en preocuparse Eloísa. Ese hombre no es un desconocido. Se trata de Esteban Llerena, empresario inmobiliario de Madrid. Está bajo investigación por múltiples fraudes y estafas relacionadas con ventas de propiedades inexistentes. Ha dejado a varias familias en la ruina. Me quedé helada. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. ¿Y qué hace Inma con alguien así?, logré preguntar apenas un hilo de voz. «No lo sé con exactitud», admitió Fermín, «pero le aconsejo que extreme precauciones. Si él está cerca de Mateo, el riesgo es mayor de lo que cree». Colgué el teléfono y me dejé caer en la silla de la cocina. Frente a mí la carta de Rodrigo parecía mirarme desde la mesa. Sus palabras cobraban un peso insoportable. «Protege a Mateo. Ella no se detendrá». Ahora todo tenía sentido. El cambio de testamento, la urgencia, el tono de advertencia. Rodrigo sabía. Rodrigo había visto la red en la que Inma se estaba metiendo. El viaje a Barcelona no era una simple distracción. Era el comienzo de algo más oscuro. Y yo me repetí con el pecho oprimido. ¿Qué relación exacta unía a Inma con ese hombre peligroso? Me encontraba en casa intentando distraerme con un libro que no lograba leer, cuando el timbre sonó con insistencia.
Al abrir la puerta vi a Fermín bajo el cielo gris de Salamanca, con un maletín de cuero gastado en la mano y la expresión sombría. «Necesito hablar con usted en privado». «Eloísa», dijo apenas cruzó el umbral. Nos sentamos en el comedor. Su semblante era serio, casi doloroso, como quien estás a punto de compartir una verdad incómoda. Sacó un sobre grande del maletín y lo colocó sobre la mesa. El papel estaba marcado con mi nombre y en una esquina, la letra de Rodrigo. «Esto me lo entregó su hijo hace varios meses», explicó Fermín. «Me pidió guardarlo y dárselo solo si algo le ocurría». El aire se detuvo a mi alrededor. Con las manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había un dossier grueso compuesto por fotografías impresas, capturas de mensajes y varios informes encuadernados. En la primera foto reconocí a Inma vestida con un abrigo rojo, entrando a un hotel en Madrid. A su lado, el hombre que ya había aprendido a temer, Esteban Llerena. Otra imagen los mostraba en un restaurante, riendo sus manos demasiado cerca para ser inocentes. Tragué saliva con dificultad y pasé a la siguiente hoja conversaciones de WhatsApp impresas. El detective había logrado acceder al contenido de un móvil. Las frases eran breves pero suficientes. «Cuando todo sea nuestro. Paciencia. Esteban, pronto tendrás lo que mereces. Rodrigo ya no sospecha nada». Cada línea era un puñal. La traición no era solo emocional, estaba planeada con frialdad, con cálculo. «¿Quién obtuvo todo esto?», pregunté con la voz quebrada. «Rodrigo contrató a un detective privado», respondió Fermín. «Tenía sospechas desde hacía más de un año». Levanté la vista incrédula. «¿Un año? Y nunca me dijo nada». «Él quería protegerla», Eloísa explicó Fermín con pesar. «Sabía que usted sufría bastante con su enfermedad. No quiso preocuparla más. Seguí revisando el dossier. Los informes detallaban viajes a escondidas, transacciones sospechosas entre Inma y una cuenta vinculada a Esteban, incluso referencias a propiedades en la costa que estaban a nombre de empresas fantasma. Pero lo que me heló la sangre fue una nota manuscrita de Rodrigo, añadida al final. «Si algo me pasa, mamá, no confíes en que fue solo la enfermedad. Puede que mi muerte acelere sus planes. Ten cuidado. Protege a Mateo. Ellos no conocen límites». Leí esa frase varias veces como si cada sílaba abriera un abismo bajo mis pies. Rodrigo no solo sospechaba de la infidelidad, temía por su vida. Levanté la vista hacia Fermín. «¿Está insinuando que...?» «Mi hijo pudo no haber muerto solo por el derrame». Él guardó silencio un instante demasiado largo. «No tengo pruebas de eso», dijo al fin despacio, «pero tampoco puedo descartarlo». Rodrigo me habló de sensaciones de mareos extraños que comenzaron semanas antes de su derrame. Incluso me comentó que en una ocasión encontró su medicación alterada. Sentí un escalofrío. Recordé aquel día en el hospital, la llegada tardía y fría de Inma, su maquillaje intacto mientras mi hijo yacía sin vida. Cada detalle adquiría un matiz siniestro a la luz de lo que ahora leía. El dossier pesaba en mis manos como si fuera de plomo. Fermín me observaba con gravedad. «Debe ser cuidadosa, Eloísa. Si Inma y Esteban se atreven a tanto, usted no puede mostrarles que conoce la verdad. Mantenga la calma, siga fingiendo fragilidad. Yo la ayudaré a recopilar más pruebas, pero no dé un paso en falso». Asentí, aunque las lágrimas me empañaban los ojos. Dentro de mí el dolor por la muerte de Rodrigo se transformaba en otra cosa, una sospecha insoportable, un miedo que me paralizaba, y al mismo tiempo me obligaba a no rendirme. Esa noche sola en mi habitación, extendí todas las pruebas sobre la cama. Las fotos, los mensajes, las notas. Las repasé una y otra vez, hasta que las palabras parecieron grabarse en mi piel. Y entonces lo entendí. Mi hijo me estaba hablando desde la tumba, advirtiéndome de que su final no había sido un simple accidente. Me quedé mirando la ventana oscura con el corazón encogido y la mente en llamas, mientras una pregunta me devoraba por dentro.
¿Fue su muerte realmente un accidente? Esa noche apenas dormí. El dossier de Rodrigo seguía abierto sobre la mesa de mi habitación como si me vigilara. Cada foto, cada mensaje, cada palabra suya me repetía lo mismo. Observa, espera, documenta. Me senté frente al espejo y vi mi reflejo cansado con las arrugas marcadas por el llanto y la vigilia. Y sin embargo allí estaba también la mujer que había pasado más de 40 años enseñando filosofía y psicología en la Universidad de Salamanca. Recordé mis clases sobre Sócrates y su método dejar hablar, escuchar, descubrir contradicciones. Recordé a mis alumnos jóvenes impetuosos que aprendían que la paciencia podía ser más letal que la violencia. Esa será mi arma. Murmuré en voz baja. La mente. Al día siguiente salí temprano y compré una libreta de tapas duras. En la primera página escribí con tinta azul: Diario de Mateo. No era solo un título, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Cada palabra que anotara sería para protegerlo, no para mí. Empecé a tomar nota de todas las horas en que Inma entraba o salía sus llamadas a escondidas, las frases sueltas que dejaba caer delante del niño. Me convertí en cronista de la casa como si mi vida dependiera de esos detalles. Pronto descubrí que sí había patrones. Inma solía desaparecer entre las 6 y las 8 de la tarde con la excusa de ir al supermercado. Volvía siempre maquillada de nuevo, demasiado arreglada para haber hecho solo una compra. Mateo, ingenuo, a veces decía que había visto a ese señor del coche negro esperándola en la esquina. El corazón me latía fuerte cada vez que lo escuchaba. Pero no bastaba con escribir. Necesitaba pruebas tangibles, imágenes que confirmaran lo que ya intuía. Así que con manos que temblaban pero decisión firme, encargué a través de Fermín unas pequeñas cámaras domésticas. Él las consiguió discretamente sin hacer preguntas innecesarias. Instalarlas fue un acto de sigilo casi teatral. Una en el pasillo de la entrada, otra en el salón, y la más importante en la cocina, donde Inma solía hablar por teléfono creyéndose segura. Cada lente era como un ojo que me ayudaba a no sentirme tan sola en aquella batalla. Mientras colocaba la última, me descubrí repitiendo en silencio frases que había enseñado a mis estudiantes. El poder no siempre está en las manos que golpean, sino en la mente, que sabe esperar. No era la primera vez que la vida me ponía a esa prueba, pero nunca con tanta crudeza. Me sentía como una pieza de ajedrez que finge debilidad esperando el momento exacto para dar jaque mate. Ese mismo día, mientras Inma se marchaba con la excusa de siempre encendí la pantalla pequeña conectada hacia las cámaras. Ver la casa desde esos ángulos me produjo un escalofrío. Era como si por fin pudiera descorrer el velo que ella levantaba cada vez que fingía. Tomé el bolígrafo y escribí en mi libreta: Inma miente. Inma planea. Inma no sabe que la observo. Me sorprendió la calma que esas palabras me daban. No era venganza, lo que buscaba era claridad, verdad, porque solo con la verdad podría salvar a Mateo. Me serví una taza de té y me senté a observar la pantalla en silencio, como un centinela invisible. Y en ese momento lo entendí: quizá una anciana de 73 años no podía luchar con la fuerza de la juventud, pero tal vez sí podía derrotarla con la astucia de la mente. ¿Podría una anciana vencer a una mujer joven y ambiciosa, usando la mente como única arma? Inma me citó en un restaurante lujoso de la Gran Vía, uno de esos lugares donde las lámparas de cristal hacen brillar las copas y el silencio está hecho de dinero y apariencias. Dudé en aceptar, pero la excusa era clara: hablar sobre Mateo. Y no había excusa más fuerte que mi nieto. Llegué puntual con mi abrigo de lana gris y un bolso pequeño. Ella ya estaba allí impecable, con un vestido ajustado y un collar que seguramente costaba más de lo que su sueldo justificaba. Cuando me vio, se levantó con una sonrisa ensayada, como quien interpreta el papel de viuda doliente ante la sociedad. Eloísa, me alegra que vinieras. Su voz era melosa, pero sus ojos tenían la dureza del acero. Nos sentamos.
Apenas probé el vino que un camarero trajo con diligencia. Ella, en cambio, lo degustó con gesto de entendida, como si quisiera recordarme que el mundo la respetaba. Tras unos minutos de conversación banal, que si Mateo estaba sensible, que si los días festivos eran difíciles sin Rodrigo, sacó de su bolso un sobre blanco. Lo colocó en medio de la mesa como quien pone una carta ganadora en una partida de póker. «He preparado una propuesta», dijo con calma calculada. «Piénselo como una solución elegante para ambas». Tomé el sobre con cautela. Dentro un documento redactado por un abogado. Leí cada línea despacio, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara. La señora Eloísa Baeza cederá la propiedad de la casa en Salamanca, así como los 2 vehículos mencionados en el testamento, a favor de la señora Inmaculada Romero. Tragué saliva y seguí leyendo. A cambio, la señora Romero se compromete a permitir a la señora Baeza visitar a su nieto Mateo 2 fines de semana al mes, así como en las fiestas de Navidad, Pascua y verano. Levanté la vista. Inma sostenía la copa entre las manos esperando mi reacción con una sonrisa apenas perceptible. «¿Se da cuenta de lo que significa esto?», pregunté tratando de mantener la voz firme. «Significa paz». Eloísa respondió sin parpadear. «Usted obtiene lo que más quiere, tiempo con Mateo. Y yo, la estabilidad que necesito. Es lo más justo». «Justo». La palabra me dio ganas de reír y llorar a la vez. Lo que ella llamaba justicia era un chantaje disfrazado de generosidad. Me pedía entregar la herencia de mi hijo a cambio de ver a mi nieto, como si el amor pudiera negociarse en cláusulas frías. Respiré hondo. Recordé mis años de profesora, las veces que tuve que enfrentar la arrogancia de alumnos brillantes, pero insolentes. Sabía que perder la calma era perder la partida. «Entiendo tu punto», dije despacio, guardando el documento en mi bolso. «Pero un acuerdo de esta magnitud no se decide en una cena. Necesito leerlo con calma». Inma ladeó la cabeza satisfecha. «Por supuesto. No espero una respuesta inmediata. Solo recuerde, Eloísa, lo hago por Mateo. Él necesita estabilidad, y eso solo yo puedo dársela». Apreté las manos bajo la mesa para no temblar. Por dentro me hervía la rabia, pero por fuera mostré la fragilidad que ella esperaba. El camarero retiró los platos mientras yo fingía indiferencia. Inma habló de trivialidades de viajes que quizá haría de un proyecto en Barcelona. Yo apenas asentía con el documento pesado en mi bolso como una piedra. Cuando por fin nos despedimos, ella me abrazó con una cordialidad falsa, casi condescendiente. «Piénselo, Eloísa. Usted y yo podemos llevarnos bien. O podemos hacernos la vida imposible». Volví a casa caminando despacio con las luces de la ciudad desdibujadas por mis lágrimas contenidas. Al entrar en mi habitación, abrí el bolso y extendí el contrato sobre la cama. Lo leí otra vez con calma, y entonces comprendí que lo que me había entregado no era solo un intento de robo. Ese contrato era la prueba escrita de su verdadera intención, el arma que podía volverse en su contra. Mientras cerraba el dossier de Rodrigo, añadí el documento encima y escribí en mi diario de Mateo. Hoy Inma me mostró sus garras. No lo sabe, pero me ha regalado la primera prueba legal de su codicia. Me recosté agotada, pero con una certeza que me dio fuerzas. Ese contrato no era solo una amenaza. Era la prueba que necesitábamos. 2 días después de aquella cena envenenada con Inma, me reuní con Fermín en su despacho. Era un lugar sobrio, con estantes de madera oscura cargados de expedientes y una lámpara de escritorio que parecía haber estado encendida desde la juventud de mi hijo. El aire olía a papel antiguo y a café recién hecho. Fermín me recibió con un gesto serio. Me hizo sentar frente a su escritorio, apartando unos documentos con cuidado. Eloísa comenzó. «Hay algo que hasta ahora no le había mostrado. Rodrigo me pidió que lo mantuviera en reserva, solo en caso de que la situación con Inma se volviera peligrosa para Mateo». Mi corazón se encogió. Solo escuchar el nombre de mi hijo en boca de su mejor amigo era suficiente para que me temblaran las manos.
Él abrió un cajón con llave y sacó una carpeta azul. La colocó frente a mí con un respeto solemne. Rodrigo lo llamó su protocolo de emergencia. Su voz bajó de tono como si temiera que las paredes escucharan. Abrí la carpeta con cuidado. Dentro había varios documentos, algunos escritos a mano por mi hijo, otros elaborados por el mismo Fermín. Lo primero que leí me dejó sin aliento. En caso de que la conducta de Inmaculada Romero represente un riesgo emocional, psicológico o físico para mi hijo, Mateo, solicito que se considere a mi madre Eloísa Baeza como tutora temporal legal, con plena facultad para actuar en beneficio del menor hasta que un juez determine lo contrario. Tuve que dejar el papel sobre la mesa. Las lágrimas me nublaban los ojos. Rodrigo había previsto todo. Había pensado en la fragilidad de su hijo, en la posible codicia de su esposa y en mi capacidad, pese a mis años, de proteger a Mateo. Esto es increíble, Fermín. Mi voz era apenas un susurro. Rodrigo lo discutió conmigo los últimos meses. Explicó él. Había notado comportamientos extraños en Inma, y más aún cuando apareció Esteban. No quiso alarmarla, pero decidió preparar esta salvaguarda. Pasé las páginas una a una. Había informes médicos que detallaban mi buen estado de salud, referencias de antiguos colegas que avalaban mi estabilidad, incluso cartas de vecinos que confirmaban mi cercanía con Mateo. Todo armado con precisión, como si Rodrigo hubiera tejido un escudo invisible alrededor de su hijo. «Esto puede ser decisivo», dijo Fermín, «pero debe entender algo. El juez solo considerará este protocolo si logramos demostrar que Inma realmente pone en riesgo a Mateo. Sin pruebas quedará como un simple deseo póstumo de un padre». Asentí limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Pruebas?», repetí. «Eso es exactamente lo que estoy recopilando». Le hablé de mi libreta de las cámaras instaladas, de los patrones que había observado. Fermín me escuchaba con atención tomando notas, como si ya estuviéramos construyendo un caso judicial. «No se precipite», me advirtió. «Inma es astuta, sabrá disfrazar su ambición bajo la máscara de madre let ejemplar. Si queremos activar el protocolo, debemos hacerlo con contundencia». Sentí un escalofrío. De pronto comprendí la magnitud del camino que me esperaba. No era solo un duelo familiar, era un campo de batalla legal, donde yo tendría que demostrar que la verdadera amenaza para mi nieto era su propia madre. Miré el documento principal una vez más, acariciando con los dedos la firma de Rodrigo. Mi hijo me hablaba desde allí, confiándome su legado más valioso, Mateo. Al cerrar la carpeta sentí que un peso se transformaba en fuerza. Rodrigo me había dejado una misión. No podía fallarle. Cuando salí del despacho, el frío de la tarde salmantina me golpeó de lleno. Caminé despacio con el protocolo bajo el brazo, consciente de que aquel era mi escudo y también mi espada, mientras atravesaba la plaza mayor entre turistas que reían y jóvenes que tomaban fotos. Pensé en voz baja. ¿Sería capaz una jueza de otorgar a una abuela de 73 años la custodia de un niño contra su propia madre? El día del juicio llegó más pronto de lo que imaginaba. Fermín había trabajado sin descanso para presentar el protocolo de Rodrigo, junto con todas las pruebas que yo había recopilado. Aquel amanecer, al salir de mi casa en Salamanca rumbo a Madrid, me temblaban las piernas como si fueran de cristal. Pero en el fondo, sabía que no iba a ser una simple audiencia. Iba a luchar por el alma y el futuro de mi nieto. El tribunal familiar estaba en un edificio gris imponente, cuya fachada parecía diseñada para intimidar. En la sala nos esperaba la jueza Isandro Prats, una mujer de rostro severo, cabello recogido en un moño impecable y unos ojos que parecían atravesar las paredes. Su sola presencia imponía respeto. Me senté al lado de Fermín, que me susurró al oído: «Tranquila, Eloísa. Tenemos un caso sólido». Al otro lado de la sala, Inma apareció con un traje negro entallado, maquillaje impecable y un pañuelo blanco estratégicamente colocado
para secarse lágrimas que nunca llegaban. Sostenía la mano de Mateo como si fuese la madre más devota del mundo, aunque yo sabía que aquella ternura era solo un disfraz. La jueza abrió la sesión con voz firme. Estamos aquí para resolver una solicitud de custodia temporal extraordinaria. El padre del menor, Rodrigo Baeza, fallecido recientemente, dejó un protocolo de emergencia que será valorado. Escucharemos a las partes. Fermín tomó la palabra primero. Expuso con serenidad como un cirujano que disecciona un cuerpo con precisión. Mostró el protocolo firmado por Rodrigo. Leyó fragmentos donde pedía que yo, su madre, me hiciera cargo de Mateo si la conducta de Inma ponía en riesgo al niño. Luego presentó el dossier, fotos de Inma entrando en hoteles con Esteban, capturas de mensajes informes de un detective privado. Mostró incluso el contrato que ella me había ofrecido en el restaurante, en el que pretendía negociar las visitas a cambio de la herencia. Esto no es solo un documento inmoral, dijo Fermín alzando el contrato. Es la prueba de un chantaje explícito. Yo permanecía en silencio con las manos entrelazadas, mirando de reojo a Mateo, que no entendía del todo lo que ocurría. Cuando llegó el turno de Inma, su voz sonó temblorosa pero bien ensayada. Señoría, esto es un complot. Se llevó la mano al pecho como si le doliera. Eloísa nunca me quiso. Siempre me trató como una intrusa. Ahora que Rodrigo no está, ha manipulado todo para quedarse con lo poco que me corresponde y arrancarme a mi hijo. Las lágrimas falsas corrieron aunque ninguna mojó su pañuelo. Sus palabras estaban llenas de veneno, disfrazado de dolor. La jueza la escuchaba sin inmutarse, tomando notas con parsimonia. Fermín pidió entonces que se proyectaran algunos de los videos grabados con mis cámaras. En ellos se veía a Inma hablando por teléfono en voz baja, mencionando a Esteban, mientras Mateo jugaba en la sala. En otro video se la veía revisando papeles y repitiendo frases como «Esto tiene que quedar a mi nombre». Son extractos que muestran un patrón de conducta, explicó Fermín. No se trata de un error aislado, sino de un comportamiento constante. Inma se levantó indignada golpeando la mesa. «¡Esto es ilegal! ¡Han invadido mi intimidad!». La jueza la mandó sentar con un gesto autoritario. Y entonces ocurrió lo inesperado. Mientras Inma intentaba recomponerse, Mateo, distraído y ajeno al peso de cada palabra, habló en voz clara, casi como quien cuenta una verdad inocente. «Pero mamá, tú siempre te vas con Esteban». El silencio cayó como un manto sobre la sala. Nadie respiró. Fermín se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. La jueza alzó la vista de sus notas sorprendida. Inma palideció soltando la mano de su hijo como si quemara. «Mateo, cariño, no. No sabes lo que dices». Pero el daño ya estaba hecho. La sinceridad de un niño había perforado todas las defensas, todas las máscaras. Aquella frase simple pronunciada con la pureza de quien no entiende de estrategias había derrumbado la torre de mentiras que Inma llevaba meses construyendo. La jueza tomó aire lentamente. Queda registrado en acta. Su voz, antes neutra, ahora cargaba un matiz de gravedad. Yo apreté con fuerza el brazo de la silla. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Rodrigo de alguna manera había hablado a través de su hijo. Su plan, su protocolo, todo parecía converger en ese instante. Y así fue como la sala entera quedó en silencio. La jueza Isandro Prats guardó silencio unos segundos después de la declaración espontánea de Mateo. En la sala se podía escuchar el zumbido de las lámparas como si todo el mundo contuviera el aliento, esperando su veredicto. Finalmente habló con una calma que imponía respeto. Tras revisar las pruebas, el protocolo de emergencia dejado por el difunto Rodrigo Baeza, y considerando el testimonio directo del menor, este tribunal determina otorgar custodia provisional a la abuela doña Eloísa Baeza por un plazo de 60 días. El golpe de la maza sobre la mesa resonó como un trueno.
Mi corazón latía tan fuerte que temí que todos lo oyeran. Por primera vez en semanas respiré hondo, sin sentir el filo del miedo en la garganta. Inma, en cambio, se levantó bruscamente, los ojos encendidos de furia. El pañuelo blanco cayó al suelo olvidado. «Esto es una farsa», gritó. «Una abuela anciana no puede criar a un niño. Usted me lo está robando». La jueza la miró sin pestañear. «Señora Inmaculada Muñiz, modere su lenguaje. Tiene derecho a presentar apelaciones, pero esta decisión es de cumplimiento inmediato». Fermín me tocó el hombro dándome un leve gesto de aprobación. Yo apenas podía creer lo que estaba escuchando. Custodia provisional. 60 días en los que Mateo estaría bajo mi techo, bajo mi protección, lejos de las sombras de Esteban. Cuando salimos de la sala, Inma se acercó con pasos decididos. Su sonrisa era una mueca torcida. «Esto no quedará así». Eloísa susurró con voz cargada de veneno. «Te arrepentirás de haberte metido conmigo». No respondí. Solo la miré a los ojos, dejando que mi silencio pesara más que cualquier palabra. Ella giró sobre sus tacones y se alejó marcando el suelo con furia. Mateo me apretó la mano con fuerza mientras bajábamos las escaleras del tribunal. Su rostro estaba pálido, sus ojos húmedos. «¿Voy a perder a mamá?», preguntó en un murmullo que me desgarró el alma. Me detuve, lo arrodillé frente a mí y lo abracé con toda la ternura que me quedaba. «No perderás a nadie, hijo. Yo te cuidaré. Pase lo que pase, no estarás solo». Él hundió la cara en mi hombro y sollozó bajito. Yo acaricié su cabello, sintiendo que en ese instante no era solo una abuela, sino un escudo contra la tormenta. Mientras lo consolaba, sabía dentro de mí que aquello era apenas un respiro. Inma no se quedaría quieta. Era demasiado ambiciosa, demasiado fría para aceptar una derrota. Y detrás de ella estaba Esteban, un hombre que jugaba en ligas más oscuras, donde la familia era solo una ficha más en el tablero. 60 días. Ese era el tiempo que tenía para reforzar mi posición, reunir más pruebas y demostrar que la estabilidad de Mateo dependía de mí. 60 días que podían decidir el resto de su vida y del mío. Esa noche, al acostar a Mateo en la cama que había sido de Rodrigo cuando era niño, recé en silencio. No pedí venganza ni justicia. Pedí fuerza. Fuerza para resistir, para pensar con claridad y para proteger a mi nieto de quienes decían amarlo, pero solo querían usarlo. Apagué la luz del pasillo y cerré la puerta suavemente. Al mirarlo dormir, entendí que la guerra apenas comenzaba. El eco de los periódicos llegó a la casa como una bomba. A media mañana, mientras preparaba un caldo para Mateo, llamaron a la puerta. Era don Hilario, el vecino, con un ejemplar del Diario de Salamanca bajo el brazo. «Doña Eloísa», dijo con voz grave, «más vale que vea esto antes que lo haga el niño». En la portada, a todo color, se veían fotos de Inma y Esteban en Marbella, abrazados en una terraza de lujo, brindando con copas de champán, caminando de la mano frente al mar. El titular era un dardo: la viuda Baeza, en brazos de un polémico empresario. Sentí un vuelco en el estómago. Aquello era dinamita. Al cabo de unas horas, la noticia circulaba por todos los canales de televisión. Los periodistas acampaban frente a la puerta de Inma, y ella, lejos de esconderse, salió impecablemente vestida para declarar ante las cámaras: «Todo esto son inventos malintencionados de mi suegra», dijo con lágrimas estudiadas. «No soporta que mi esposo me haya dejado bienes a mi nombre. Está manipulando a la prensa para destruirme. Yo lo vi desde mi sala con Mateo jugando en el suelo. Me mordí el labio. No podía reaccionar públicamente. Tenía que dejar que las pruebas hablasen por sí mismas». Y entonces llegó el siguiente golpe. Fermín apareció en casa con un fajo de documentos que acababa de obtener, gracias a un contacto en una notaría de Madrid. «Eloísa, hay algo que debe ver». Eran papeles de deudas. Inma había hipotecado las joyas familiares que Rodrigo le había regalado en vida
incluso algunas que pertenecieron a mi suegra, piezas antiguas de gran valor. Y no solo eso, también había solicitado préstamos usando como aval los ingresos futuros del seguro de vida. «Esto es un hoyo negro», me explicó Fermín ajustándose las gafas. «Esteban está detrás. Es típico, buscan a alguien con bienes a su nombre. Le prometen matrimonio, estabilidad. Y en realidad lo utilizan para blanquear dinero». Me quedé helada. Recordé la carta de Rodrigo, sus advertencias. Él ya había sospechado que su muerte podía acelerar los planes de esa pareja oscura. El verdadero giro llegó esa misma semana. Una fuente anónima envió a Fermín un correo con extractos de mensajes filtrados entre Esteban y un socio suyo. En ellos Esteban se burlaba de Inma. La viuda cree que hablaremos de boda. Ingenua. Solo sirve para mover el dinero hasta que yo me largué. Leí esas líneas una y otra vez, sintiendo una mezcla extraña rabia, tristeza, casi lástima. Inma, con toda su arrogancia, estaba siendo usada como una marioneta. La ironía me atravesó como un cuchillo. Aquella mujer que había intentado arrancarme la casa y a mi nieto que había envenenado cada momento de duelo con su frialdad, estaba cayendo en su propia trampa. Una tarde Mateo me preguntó inocente: «Abuela, ¿por qué mamá sale tanto en la tele?». Lo abracé fuerte, esquivando una respuesta directa. No era momento de cargar sus hombros infantiles con las miserias de los adultos. Esa noche, mientras escribía en el diario de Mateo, anoté: «La máscara de Inma empieza a resquebrajarse. El monstruo que ella alimentó ahora la devora». Miré por la ventana hacia la ciudad iluminada y comprendí que la guerra estaba tomando un rumbo inesperado. La que se creía cazadora ahora era la presa. Inma empezaba a ser víctima de su propio juego. Aquella noche el silencio tenía filo. Mateo dormía en la habitación que fue de su padre, respirando parejo, y yo repasaba por enésima vez el diario de Mateo, cuando un chasquido leve me petrificó. No era la madera, no era el viento. Era el giro sigiloso de una cerradura. Apagué la lámpara de mesa y contuve el aliento. Desde el pasillo llegó un destello, la luz de un celular, barriendo la pared, como un faro nervioso. Me deslicé hasta la consola donde había ocultado el mando de la pantalla que conectaba con las cámaras. La encendí sin sonido. En blanco y negro apareció el recibidor. La puerta estaba entreabierta. Una sombra se coló con paso medido, sin hablar, sin toser. La sombra levantó la cabeza y por un instante el lente captó su rostro completo. Inma. Llevaba una sudadera oscura, el cabello recogido a la carrera y unos guantes finos. Cerró la puerta con cuidado, metió algo en el bolsillo, un llavero, y avanzó hacia el despacho de Rodrigo. Yo sentí una punzada en el pecho, una mezcla de indignación y miedo. ¿Llave duplicada? ¿Desde cuándo no me moví? Recordé mis propias reglas: observar, esperar, documentar. Abrí el micrófono del teléfono y marqué el número que Fermín me había dado para emergencias reales. Contestó al segundo tono. «¿Qué ocurre, Eloísa? ¿Está dentro?», susurré. «Inma, con una llave». «No cuelgue, llamaré a la policía. Manténgase a salvo y no la enfrente». Mientras hablaba la vi en la pantalla registrar los cajones del escritorio, apartar archivadores, revisar carpetas. Lo hacía con una prisa que delataba pánico. Sabía exactamente qué buscaba el dossier. Se detuvo frente a la librera, palpó los lomos de los libros y sacó uno de los falsos que Rodrigo usaba para guardar papeles. Lo abrió vacío. Chasqueó la lengua rabiosa. Luego giró hacia el aparador del comedor y empezó a abrir compartimentos uno a uno sin cuidado. En mi garganta crecía un nudo, pero las manos me obedecían. Cambié de cámara a la cocina. Inma entró, encendió apenas la luz bajo los gabinetes y revisó el cajón de las servilletas. Yo había ocultado ahí semanas atrás solo copias sin valor. Las hojeó y las tiró con frustración. Se asomó hacia el pasillo de las habitaciones. Instintivamente me interpuse entre la cama de Mateo y la puerta, como si mi cuerpo pudiera ser un muro. Pero ella no llegó tan lejos.
Una sirena distante arañó la madrugada. El rumor de la sirena creció. Inma lo oyó también. Se paralizó, miró en torno, apagó la luz y retrocedió hacia la entrada. Antes de salir, sin embargo, volvió sobre sus pasos al despacho, se arrodilló frente a la caja pequeña, empotrada, que Rodrigo había dejado atrás. Tecló algo 3 intentos torpes y maldijo entre dientes. La sirena ya estaba en la calle. Inma abrió la puerta y se desvaneció en la escalera. Toqué el hombro de Mateo con suavidad. No se despertó. Bajé a la sala con cuidado. Golpearon la puerta 2 agentes de policía con chalecos reflectantes. Les mostré con manos que ya no temblaban el video en el monitor. Uno de ellos tomó nota. El otro hizo fotos del marco forzado por dentro del suelo con papeles revueltos. «Tiene usted cámaras excelentes, señora», dijo el más joven. «¿Reconoce a la intrusa?» «Sí», respondí mirándolo a los ojos. «Es la madre de mi nieto». No hubo juicio en su mirada, solo procedimiento. Me informaron del parte de la denuncia de las medidas de protección. Cuando se fueron, el pasillo volvió a llenarse de ese silencio punzante que lo había iniciado todo. Amanecía cuando llegó Fermín. Traía el abrigo abierto, el cabello algo revuelto por la carrera y esa expresión contenida que solo muestran los hombres que atraviesan demasiados pasillos judiciales. Vio la reproducción del asalto, tomó nota del minuto exacto en que Inma mostraba el rostro a cámara, del llavero, de los guantes, del intento de forzar la caja. Con esto, dijo al fin, apenas curvando una sonrisa, tenemos la pieza final. Me dejé caer en la silla exhausta. Había pasado horas enteras, pero por dentro sentía que habían sido años. Pensé en la Inma del velorio con su vestido impecable y sus lágrimas secas. En la Inma de Marbella, en la Inma de los contratos indecentes. Y ahora en la Inma de sudadera y guantes, husmeando como una ladrona dentro de la casa donde su hijo dormía. Cada máscara al caer revelaba un rostro más duro. «No nos precipitemos», añadió Fermín guardando una copia del video en su maletín. «Esto puede hundirla en tribunal, pero también podría provocar una reacción peligrosa. Hay que calcular el momento». Miré hacia el cuarto de Mateo. Deseé que siguiera soñando con cosas simples, bicicletas, parques, planetas de cartón. Me serví agua y bebí despacio, como quien aprende otra vez a respirar. La grabación seguía en pausa, congelada en el segundo en que Inma miraba directamente al lente, sin saber que la mirábamos de vuelta. Era una imagen dura y perfecta, un espejo enfermo. Y entonces la pregunta se instaló entre nosotros, pesada como una losa, luminosa como un faro. ¿Usaríamos ese video para hundirla? ¿O esperaríamos a que se hundiera sola? El día amaneció con una calma extraña, como si la tormenta hubiera decidido tomar aliento antes de regresar. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno de Mateo, cuando escuché un golpe seco en la puerta principal. No eran los pasos ligeros de mi nieto, ni la visita discreta de Fermín. Abrí, y allí estaba ella. Inma, impecablemente maquillada, traje claro de lino, gafas oscuras que ocultaban sus ojeras. A su lado, un hombre mayor de porte formal, portafolio en mano. «Soy don Severiano Mena, notario de Madrid», se presentó con voz neutra. «La señora Inmaculada Cebrián ha solicitado mi presencia para certificar un acto voluntario». No entendí al principio. Inma, en cambio, no titubeó. Entró a la sala, se sentó con la serenidad de una actriz que conoce su papel y desplegó unos documentos sobre la mesa. «He decidido renunciar a la custodia de Mateo», anunció como si hablara de un contrato cualquiera. «No quiero batallas. No quiero juicios. El niño se queda contigo, Eloísa». Me quedé helada. La rabia que tantas veces había sentido se transformó en incredulidad. «¿Qué dices?», balbuceé. «¿Renuncias?» Así de golpe. El notario asintió con formalidad. «La señora ha firmado un escrito donde renuncia a sus derechos de custodia. Será elevado a registro y comunicado al tribunal». Inma se recostó en el sillón y con una media sonrisa dejó caer la bomba. «Esteban y yo nos vamos a Miami. Allí empieza nuestra verdadera vida».
¿Para qué quedarme aquí peleando por una casa vieja y un niño que me ata? Con Esteban tendré fortuna, viajes, oportunidades. Y tú te quedas con lo que siempre quisiste, tu nieto y tu casita de recuerdos. Por un momento sentí que el aire me faltaba. ¿Era alivio? ¿Era horror? No sabía. Miré hacia el pasillo donde Mateo jugaba con sus lápices de colores, ajeno a la escena que estaba sellando su destino. ¿Así de fácil?, murmuré casi para mí misma. ¿Abandonas a tu hijo? ¿Por un hombre? Y promesas de dinero. Inma se levantó, se ajustó las gafas y me miró con frialdad. No dramatices, Eloísa. Tú nunca me quisiste cerca. Ahora tienes el campo libre. Y yo el futuro que merezco. El notario hizo firmar las últimas hojas, guardó los documentos y se marchó con ella. La puerta se cerró, y el silencio me golpeó con la fuerza de un cañón. Sentí alivio, sí, porque ya no tendría que luchar día tras día por proteger a Mateo. Pero también una tristeza que se me clavó como aguja en el alma. Porque ninguna victoria tiene sabor dulce cuando se gana con el abandono de un niño. Más tarde, mientras arropaba a Mateo, él me preguntó con su voz temblorosa: ¿Mamá ya no vendrá por mí? Lo abracé con fuerza, apretando los dientes para no llorar. Yo estoy aquí, Mateo. No te faltará amor, ni cuidado, ni futuro. Él escondió el rostro en mi pecho. No insistió más, pero su silencio fue un eco doloroso, como un grito que se queda atrapado en la garganta de un niño que entiende más de lo que aparenta. Y entonces lo supe, aunque la batalla legal había terminado. La guerra verdadera apenas comenzaba. No contra Inma, no contra Esteban, sino contra la herida invisible que ella dejaba en el corazón de su hijo. 3 años pasaron como un río silencioso, con días que parecían interminables y otros que se me escapaban como agua entre las manos. Mateo ya no era el niño que se acurrucaba temblando en mis brazos, preguntando si su madre volvería. Ahora tenía 12 años, voz que empezaban a cambiar, y una mirada más firme, aunque en su interior seguía latiendo esa vulnerabilidad que el abandono le había dejado marcada. Aquella tarde de primavera el colegio TOS organizó un concierto escolar en el antiguo Teatro Municipal de Salamanca. Los bancos de madera crujían bajo el peso de las familias que se acomodaban con flores y cámaras en las manos. Yo estaba en primera fila, las palmas sudorosas, como si fuera a presentar a un hijo propio ante el mundo. Cuando las luces bajaron y los niños entraron en fila, mi corazón dio un salto. Allí estaba él con su violín colgado al hombro, el cabello revuelto, y la expresión seria de quien ha ensayado horas y quiere hacerlo bien. Por un instante vi a Rodrigo en sus gestos, la misma forma de fruncir el ceño, la misma concentración que lo caracterizaba cuando estudiaba en la universidad. El director levantó la batuta y la música llenó el aire. Yo no escuchaba solo violines, flautas y pianos. Escuchaba la voz de la esperanza que tantas veces creí perdida. Al final de la pieza, entre los aplausos, la profesora de música me entregó un sobre cerrado. Lo dejaron en el archivo del colegio con tu nombre, Eloísa. Reconocí de inmediato la letra inclinada de Rodrigo. Mis manos temblaban cuando lo abrí. La carta decía: «Madre, si lees esto es porque lograste lo que yo no pude, salvar a mi hijo. Yo me adelanté al destino, pero sabía que tú tendrías la fuerza de permanecer. No te culpes por lo que pasó conmigo. No mires atrás con dolor, sino adelante con fe. El verdadero legado que te dejo no son casas, ni autos, ni cuentas, es Mateo. Protégelo, enséñale a pensar, a ser digno, a no repetir los errores que vio en nuestra familia. Y recuérdale que aunque no esté presente, siempre lo amé. Gracias por ser lo que yo no alcancé a ser, un refugio». Las lágrimas me nublaron la vista. Guardé la carta en mi bolso como quien esconde un tesoro. No quería que Mateo me viera derrumbarme, porque esa noche era suya, no mía. El concierto terminó con un bis. Cuando todos los niños se inclinaron saludando, Mateo me buscó en el público. Alzó la mano tímidamente
y yo le respondí con un aplauso que me dolió en las palmas, como si quisiera transmitirle en ese gesto todo lo que no podía decir en palabras, mientras caminábamos juntos de regreso a casa con el violín bajo su brazo. Me miró y dijo: «Abuela, ¿crees que papá me habría escuchado tocar?». Lo abracé fuerte con una sonrisa que me dolía. «Claro que sí, hijo. Y estaría tan orgulloso como yo lo estoy ahora». Esa noche, cuando Mateo se quedó dormido, volví a leer la carta de Rodrigo. Entonces lo comprendí de verdad. Lo que mi hijo me había dejado no era una herencia de ladrillos, motores o cifras en un banco. Era una misión, un camino, un compromiso con la vida de un niño que no debía pagar por los errores de los adultos. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad, sintiendo que, de algún modo, Rodrigo me acompañaba en silencio. No era la riqueza lo que me dejó mi hijo, fue la misión de proteger lo más valioso que tenías, a su hijo.